Bueno, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas a este nuevo tutorial en donde vamos a hacer en dos partes una muñeca. Vamos a hacer el cuerpo base de una muñeca o un muñeco. Después ustedes decidirán qué género quieren darle. Antes que nada quiero agradecerles a todas por la presencia en el vivo del otro día, por todos sus comentarios después, todo lo lindo que me han dicho. Espero que les sirva. Si no los vieron, bueno, vayan a verlos. Un video que hicimos, una transmisión en vivo, donde, bueno, expliqué un poquito cuáles son las partes que no pueden faltar en un patrón, para aquellas que se están iniciando en la escritura de patrones. En el video, así que bueno, gracias por todo el apoyo que me han dado. En este video vamos a hacer esta muñeca, que es una muñeca que tiene la particularidad de tener la articulación de las piernitas para que puedan sentarla sin ningún problema, y tiene movilidad. Entonces es liviana, es ideal como tamaño para regalar para las niñas, para que jueguen. Y tiene la particularidad también que tiene su cabeza, que es móvil. Bien, que si quieren se la podemos dejar así, y si no, la pueden poner y sacar como para después tejer prendas y jugar a vestirlas y a cambiarlas con distintas prendas. Este es un modelo base. Después ustedes le agregan todo lo que quieran, el pelo, la ropa, pero está bueno siempre contar con un patrón base a partir del cual después uno puede crear un montón de personajes. Entonces por eso quise que haya una en mi canal, para que la tengan de guía. Los colores que yo usé en este caso fue un crudo, un rosa y un chocolate para el pelo, porque esto en un futuro va a ser una bailarina, entonces le vamos a hacer un rodetito, y quise ya tejerle el cuerpito con la remerita en rosa, porque después esto yo le voy a hacer un tutú, pero se lo voy a hacer en tela. Entonces, bueno, pero por eso usé estos colores. Si no, la idea es que sea toda en crudo, para que ustedes después puedan ir adaptándola de acuerdo a sus gustos. Bien, haciéndola toda en un solo tono, en todo el color crudo, yo utilicé 60 gramos de hilo de algodón 8/6. Lo hice con una aguja número 3, usé ojitos de seguridad número 10, y después usé hilo de bordar negro para los detalles de los ojos, bueno, las tijeras, y de vellón usé aproximadamente 40 gramos. Bien, así que bueno, espero que les guste la idea, que se suscriban, que me dejen sus me gusta, y vamos a empezar en este primer tutorial por el cuerpito, y en un segundo tutorial haremos la cabeza. Así que vamos allá. Bueno, vamos a empezar entonces por los bracitos. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Me quedé sin hilito. 6. Cerramos el anillo. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. No vamos a hacer los 6 aumentos como hacemos siempre. Hacemos el primer punto, lo vamos a marcar. Hacemos el primer punto y ahora vamos a hacer un aumento en el punto siguiente. Un punto. Un aumento en el punto siguiente. Un punto. Un aumento en el punto siguiente. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 puntos. Bien, ahora vamos a hacer la vuelta 3 y la vuelta 4, esos 9 puntos, sin aumentos ni disminuciones. Ahí va. Entonces vamos a hacer la vuelta 3, la voy a marcar para no perderme. Ahí va. Esto empezamos por los bracitos porque después los tenemos que tener listos cuando lleguemos a la parte de la unión. Entonces, esto es un poquito lo que yo les decía el otro día con respecto a las notas de construcción. Esto es importante si ustedes están escribiendo este patrón, que de hecho creo que lo voy a hacer en un próximo video si les enseño a editar. Pero si uno está escribiendo un patrón es importante que le avisen a la tejedora que van a empezar por los brazos y no por las piernas, como empezamos generalmente. Hacemos la vuelta 4. Entonces eso siempre está bueno que quede aclarado para que el que va a empezar a tejer, que por ahí no entiende mucho, o sí, no importa, pero que en realidad sepa que va a empezar a tejer por los brazos este diseño. Bien. Bueno, ya estamos terminando la vuelta 4. Ahora, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 varetas que cierran juntas. Entonces, tomamos la lazada, vamos a hacer vareta. Entonces, tomamos lazada, hacemos una primera parte de la vareta, pero no la terminamos. Tomamos lazada y repetimos. Hacemos como la primera parte de una vareta, pero no la terminamos. Tengo 3 rulitos. Tomo lazada, hago otro principio de vareta, pero no la termino. Y cuando tengo los 4 rulitos, cierro todo junto y le hago una cadenita para trabar. Bien. Sigo tejiendo los 8 puntos que tengo en el resto de la manito. Esto es para hacerle el dedo pulgar. Bien. Para hacerle un pequeño reborde. Ahí. 2 más el primero que tenía acá ya son 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, meto un poquito esta colita para adentro para que no me moleste. Bien, la vuelta siguiente, que sería la vuelta 6, vamos a hacer los 9 puntos sin aumentos ni disminuciones. Entonces, marco el primero, ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Ahora, en la vuelta número 7, esta colita la voy a cortar porque me está molestando demasiado. Bien. En la vuelta, ¿ven? Va quedando así.
En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto y una disminución. Hacemos un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, una disminución. Entonces nos van a quedar 6 puntos. Y ahora de la vuelta 8 a la vuelta 21 van a ser los 6, de la vuelta 8, perdón, a la vuelta 24 van a ser los 6 puntos. Sin aumentos ni disminuciones, todo derechito. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así hasta que tengan hasta la vuelta 24. Bien, entonces les va a quedar el brazo terminado. Una vez que llegan a la parte final, ahora les muestro cómo hacemos. Cuando ya tienen las 24 filas, van a tener el bracito así. Entonces aplanamos los dos extremos. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer va a ser unir un borde con el otro. Como teníamos 6 puntos en total, tenemos que unirlo con 3 puntos bajos. Bien, y vamos cerrando ya el tejido. Como son muy finitos, yo no los relleno. Bien, pero ustedes si quieren los pueden rellenar. Hacemos el primero, dos y 3. Bien, entonces unimos un lado y el otro con punto bajo. El último siempre cuesta un poquito. Ahí está. Entonces tenemos 1, 2, 3 puntitos. Y ahí ya hacemos, bueno, una cadenita al aire como para trabar. Y podemos cortar el hilo porque esto no se va. Después lo vamos a unir sin coserlo en el mismo tejido. Bien. Y así nos queda. Perfecto. Sí, tengan la precaución cuando van a cerrar que el pulgar les quede de lado. Bien, no cierren así con el pulgar acá. Si no terminaron exactamente en uno de los laterales del brazo, sigan tejiendo o destejan 1 o 2 puntitos como para que puedan cerrar con el bracito así, siempre con el pulgar hacia uno de los laterales. Bien, no importa si es así o es así, porque esto después nosotros lo vamos a posicionar, pero sí que no lo cierren así, por ejemplo, que hagan el cierre ahí con el pulgar para adelante, porque después cuando lo vayan a unir no les va a quedar bien. Ese es el único detalle. Acá estoy uniendo el otro bracito. Que era algo que no les había dicho antes y me parece importante, por si no se habían dado cuenta, para que no les quede el brazo después torcido con el pulgar para cualquier lado. Bien. Entonces, bueno, ahí yo ya tengo los dos bracitos.
con sus 2 pulgares, que después los vamos a colocar cuando lleguemos a la parte del cuerpo. Bueno, vamos a empezar ahora con los piecitos. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenitas. Vamos a hacer un aumento en la segunda cadena desde el gancho. Entonces pinchamos ahí y ahí hacemos 2 puntitos, que serían nuestro aumento. Y vamos a marcar el primero para no perdernos y saber que ahí empieza nuestra vuelta. Ahora vamos a hacer 5 puntos, un punto en cada punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá vamos a hacer 2 aumentos, o sea 4 puntos en un mismo punto. Hacemos el primer aumento sería. Ahora vamos a hacer el otro aumento, todo en el mismo agujerito, para poder girar, dar la vuelta y empezar a tejer en la base de las cadenitas. Entonces ahora volvemos tejiendo para allá con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Se me enredó el hilo. Este es el quinto. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Entonces hacemos 2 puntitos ahí. Bien, y así nos queda la primera vuelta de las piecitas. Ahora vamos a empezar la vuelta número 3. Hacemos un punto bajo. Ahí. Un punto. Marco. Un aumento en el siguiente punto. Cinco puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto y un aumento ahora 2 veces. Ahí hicimos un aumento, ahí vamos a hacer un punto y acá vamos a hacer el otro aumento. Pegamos la vuelta, vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el puntito que queda el aumento. Bien, ahora vamos a empezar la vuelta número 4, pero la vamos a hacer por la hebra trasera del punto para empezar a darle altura a este pie.
Entonces, de donde estamos, en vez de tomar todo el punto, tomamos solo la hebra trasera. Bien. Y ahí tejemos. Y lo marcamos. Ahí. Y ahí. Bien, ¿lo ven? Ahí. Por la hebra trasera. Todo alrededor. Hacemos toda la hebra trasera y vuelvo. Bueno, terminamos la vuelta número 4. Vamos a empezar la vuelta número 5. Ahora sí tomando el punto entero. Y vamos a tejer los 22 puntos que tenemos. Sin aumentos ni disminuciones. Tomando como siempre el punto completo. Bien. Entonces tejemos derecho por toda la vuelta y vuelvo. Bueno, en la vuelta número 6 vamos a tejer 8 puntos. Ya tengo el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 disminuciones seguidas. Entonces vamos a hacer la primera disminución, la segunda disminución, la tercera y la cuarta. Cuarta disminución. Y después los 6 puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí terminamos. Vamos a empezar la vuelta siguiente. Hacemos el primer punto, lo marcamos. Vuelta número 7. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, 4 disminuciones otra vez. 1, ahí tomo, ahí, la primera disminución, hago la segunda disminución, dos, tres, 4 y tejemos los 3 puntitos que nos quedan. 1, 2, 3. La vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos, ya tenemos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 2 disminuciones, 1 y ay, me pongo a hinchar la otra hebra, ahí está,
y 2. Y ahora 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Acá, si quieren, pueden ir rellenando un poquito para que después no se les vaya complicando a medida que vamos avanzando. Bueno, y ahí, una vez que lo tenemos relleno, vamos a tener 12 puntos en total, que los vamos a tejer derecho, sin aumentos ni disminuciones, desde la vuelta 9, que es la que estamos empezando acá, hasta la vuelta 18. Bien, van a tejer 12 puntos derechitos, sin aumentos ni disminuciones. Derechito, derechito. Tejemos hasta la vuelta 18. Bueno, en la vuelta 19 lo que vamos a hacer es 2 puntos, 1, 2. Acá vamos a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Ahora vamos a hacer un punto, 2, 3 y acá vamos a hacer 2 aumentos. Un aumento en este punto, otro aumento en este otro punto y un puntito solo que nos queda. Esto le va a dar como la forma de la rodilla. Entonces siempre traten de que les queden los aumentos alineados, digamos, con el pie. ¿Bien? Si están corridos un poquito, bueno, se corren 1 o 2 puntos, pero lo importante es que los aumentos le queden por delante y las disminuciones por detrás, porque es lo que les va a marcar la rodilla. Bien. Ahora en la vuelta 20 nos siguen quedando 12 puntos, porque disminuimos 2 y aumentamos 2. Entonces, la vuelta 20 vamos a hacer los 12 puntos sin aumentos ni disminuciones. 1, 2, 3, 4. Si te está gustando el video, déjame tu me gusta, suscríbete, que me ayuda un montón a crecer. Y es un mimo también a mi trabajo, así que te lo agradezco. Ahí estamos. 20, la fila 20 con 12 puntos. Ahora, en la vuelta 21 hacemos el primer punto, lo marcamos. Voy a rellenar un poquito para que no me quede tan abajo el relleno que ya fui poniendo. Me ayudo con la aguja. Al no ser tan finito es fácil de ir rellenando, pero está bueno ir haciéndolo a medida que avanzamos. ¿Bien? Para que también el relleno se vaya acomodando bien a todo el espacio. Ahí va. Entonces, una vez que está ahí relleno, sigo. Ahora en la vuelta 21 vamos a hacer 2 puntos. Ay, se me había enganchado el hilo. Bueno, hice el primero, acá tengo el segundo, 2. Y acá vamos a hacer 2 aumentos en la parte de atrás ahora de la pierna. 2 aumentos. Ahora vamos a hacer 1, 2,
3 y 4 puntitos normales. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones en el frente, ¿no? En la parte de la rodilla. 1 y 2. Bien. La vuelta número 22 vamos a hacer 12 puntos que volvemos a tener. Lo voy a marcar así, no me pierdo. Tejemos los 12 puntos derechos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí. Ahora, en la vuelta número 23, lo que vamos a hacer es, durante toda la vuelta, 3 puntos y un aumento. Entonces tenemos, el primero ya lo hicimos, 2, 3 y un aumento. Y otra vez, 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Bien, ahora en la vuelta 24 vamos a hacer un punto en cada punto, pero vamos a colocar un aumento en uno de los laterales. Bien, si yo estoy tejiendo la pierna derecha, lo voy a hacer acá, y si estoy tejiendo la pierna izquierda, lo voy a hacer acá. Bien, entonces hago 1, 2 puntos por ejemplo, y acá ya hago el aumento, como para darle un poquito más de forma a la pierna. Esto es más que nada para eso. Y después un solo aumento, digamos, y después sigo tejiendo derechito. Y en total me van a quedar 16 puntos. Esos 16 puntos los voy a tejer. Ahí vamos. Ahí, ahí y ahí. Bien. Ahora vamos a estar en la fila 25 empezándola, y de la fila 25 a la fila 31 van a tejer los 16 puntos sin aumentos ni disminuciones. Los hacemos igual. Bien, acá ya terminé la vuelta 31. Bien, entonces lo que vamos a hacer es cerrar la pierna para poder hacer la articulación. Tengan la precaución siempre, lo mismo que les dije en los brazos. La rodilla y el pie tienen que quedar para adelante, por supuesto. Entonces, si les pasa, por ejemplo, así, que terminan 2 puntitos pasados del ángulo de, digamos, cuando uno aplana, tiene que quedar bien en el medio, acá. Entonces, destejemos un par de puntitos, como para quedarnos bien posicionados en la mitad de la cara, en este caso de la cara interna, bien, de la pierna. Entonces saco el marcador y lo que vamos a hacer es cerrar la pierna. Teníamos 16 puntos, entonces la vamos a cerrar con 8 puntos bajos. Entonces nos posicionamos bien en el medio y vamos tomando un punto de adelante, un punto de atrás. Ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Bien, y entonces les queda así cerradita. Esta sería la primera pierna. Entonces hacemos la segunda y vuelvo para mostrarle cómo hacemos la unión. Bien, bueno, una vez que ya tengo las dos piernitas hechas, la primera ya la cerré, corté el hilo y ahora estoy en la segunda que acabo de cerrar. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para darle esa articulación a las piernas? Por el lado de atrás, en el que nos vamos a posicionar, vamos a tejer para allá tomando solo la hebra delantera del punto que quedó. Bien, entonces en este caso vamos a tomar la hebra delantera ahí y hacemos un punto bajo. Tomamos la otra hebra delantera de los puntos de unión, ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siempre tomando la hebra delantera. Cuando llego acá, que voy a hacer la unión, voy a hacer 2 cadenas al aire, voy a tomar la otra pierna, voy a buscar la hebra delantera del último punto y voy a empezar a tejerla. Ahí, y hago 1, hago 2, hago 3. Por eso siempre es importante que cierren bien derechito, porque si no les va a quedar una pierna torcida con respecto a la otra. 4, 5, 6, siempre tomando hebra delantera, 7 y 8. Ahí está. Ahí voy a marcar. Ahí, marco. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto adquiera volumen? Giramos nuestro trabajo y por la hebra de adelante que nos quedó en la parte delantera, no sé si la logran ver, por ahí vamos a volver tejiendo. Entonces, agarramos acá del costadito y tejemos 1 y ahí volvemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a tejer sobre las 2 cadenitas que hicimos para unir. 1, y se me complicó. Ay, ay, ay. Ahí va. 2. Seguimos. Por la hebra delantera, acá. 1, 2, 3,
cuando llegamos acá ya tomamos el punto entero de lo que hicimos anteriormente y volvemos tejiendo los 8 puntos. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En las cadenitas hacemos 2 puntos y seguimos tejiendo los 8 puntos. 1, 2, tomando todo el punto, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es el que habíamos marcado como inicio. Ahí y ahí. Bien, entonces así ya les quedan unidas las piernas con los dos bordes, porque ahora nosotros vamos a seguir tejiendo por este borde y ahí podemos ir armando todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta fue la vuelta que hicimos. Ahora vamos a hacer la vuelta siguiente, que sería la vuelta 34, y vamos a empezar y vamos a tejer todos los puntos como se nos presenta. Entonces marcamos el primer punto ahí y seguimos tejiendo por acá. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y así todo alrededor. Bueno, bien. Entonces ahí van a seguir tejiendo así. Nos quedan 36 puntos totales. Teníamos 8 de cada pierna y 4 en el medio sería, pues son 2 y 2 de cada lado. Entonces, ahí ya tienen hecha la articulación de las piernitas. Ahora vamos a empezar con lo que es la parte de las caderas y el torso. La vuelta que hicimos fue la 34, ahora vamos a hacer la 35. Son 36 puntos que tienen que hacer hasta la vuelta 40. Sin aumentos ni disminuciones, le van a dar derechito, ya teniendo la apertura que se forma acá. Son 36 puntitos. Entonces los tejemos hasta la vuelta 40 y volvemos. Bueno, perdón, vamos a hacer la vuelta 40, pero la vamos a hacer por hebra trasera. Me equivoqué antes, les dije que le den derecho hasta la 40, pero perdón, era hasta la 39. Y ahí van a marcar y van a hacer la vuelta 40, todo por hebra trasera. ¿Esto para qué es? Para que, como esto es una muñeca base, después ustedes le van a añadir el vestuario que ustedes quieran. Si ustedes quieren engancharle un pantalón, una falda o algo, ya desde acá lo pueden empezar a enganchar. ¿Bien? Entonces, ahí vamos a hacer la vuelta para que les quede como marcadito desde donde empezaría la prenda para vestir abajo. Bueno, seguimos. No se asusten por el cambio de color, que esto es algo que hice yo por la muñeca que voy a hacer. Pero ustedes, si quieren después agregarle la ropa, sigan con el color de base. Bien, yo porque como le voy a hacer como una camisetita, ya lo dejo en el color que va a ser. Pero el patrón base sigue siendo el mismo. Y si ustedes no le van a poner ropa enganchada al cuerpo, ni siquiera necesitan hacer esta vuelta en hebra trasera, porque en realidad eso es para después poder tener algo de donde enganchar el tejido. Pero si ustedes le van a tejer algo por encima y no le van a enganchar nada al cuerpo, siguen tejiendo derecho, por eso fue el error, porque lo iba a hacer de una manera y después decidí hacerlo de otra y me olvidé de cambiarlo en mi patrón escrito y por eso me confundí.
Conclusión. Fila 40 es por hebra trasera si van a engancharle alguna ropita, y si no, fila 40 es derecha igual que como veníamos haciendo. Bien. Ahora, la fila 41 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4. Y ahí hacemos la disminución. Bien. El patrón base es el mismo. 2, 3, 4 y una disminución. Y así por toda la vuelta. Vamos a terminarla. Bien, la vuelta número 42, que tenemos 30 puntos, vamos a tejer los 30 puntos sin aumentos ni disminuciones, todo derechito. La fila 43 vamos a hacer un punto y una 3 puntos y una disminución. 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución, y así por toda la vuelta, donde nos van a quedar 24 puntos. Bien, ahora vamos a tejer de la vuelta 44 a la 51 los 24 puntos, sin aumentos, sin disminuciones, porque vamos a hacer todo el torso. Cuando las tengamos, volvemos. Bueno, acá ya llegamos, entonces ya tenemos hasta la fila 51. Ahora vamos a unir los bracitos. Entonces, vamos a tejer el primer punto, tejo 2, y acá voy a tomar el primer brazo con el pulgar hacia adelante, porque si no nos va a quedar el pulgar mirando para atrás, y lo que vamos a hacer es posicionarlo ahí. Esta colita la vamos a meter como para adentro, ahí, para que no nos moleste, y vamos a tomar los 2 puntos del brazo y un punto del cuerpo y lo pasamos. Repetimos acá los 2 puntos del brazo, un punto del cuerpo, los 2 puntos del brazo, teníamos 3 puntos en el brazo, entonces ahí, listo. Y ahí ya tenemos unido el primer bracito. Ahora vamos a seguir tejiendo el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahí con el pulgar hacia adelante otra vez vamos a unir el otro brazo y vamos a repetir lo mismo que hicimos del otro lado. Tomamos los 2 puntos del brazo y un punto del cuerpo y tejemos los 2 puntos del brazo, un punto del cuerpo, los 2 puntos del brazo, un punto del cuerpo, y así. Y después seguimos tejiendo hasta terminar la vuelta, un punto en cada punto.
Y ahí terminamos esa vuelta. Bien, y ahí ya nos queda unido los bracitos con el cuerpo. Ahora, la vuelta siguiente vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Entonces marcamos, sería la vuelta 53, 2 puntos, una disminución, dos puntos, una disminución, y así alrededor de toda la vuelta. Bueno, ahora en la vuelta 54, como yo voy a cambiar de color, ustedes sigan con el mismo si no habían hecho ningún cambio de color, vamos a hacer un punto y una disminución. Y esto lo van a repetir a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución. Acuérdense de ir rellenando el cuerpo, porque ahora nos vamos a ir cerrando cada vez más y les puede resultar después más difícil y puede que no quede del todo relleno y eso después se nota. Bien, entonces hacemos así un punto y una disminución por toda la vuelta y vuelvo. Bueno, ahora vamos a empezar la estructura del cuello y vamos a hacer 12 puntos. Esta es la vuelta 55. Vamos a hacer 12 puntos, que son los puntos que tenemos, sin aumentos, sin disminuciones, y esto lo vamos a repetir por 3 filas más. Entonces hacemos la 55, 56, 57 con 12 puntos. Ahora vamos a hacer en la vuelta 58 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Hacemos otra vez 1, 2, 3, una disminución y hacemos 1 y 2 puntos, que son los que nos van a quedar. Acá nos van a quedar 10 puntos en total. Rellenen un poquito más y después van a tejer de la vuelta que sigue, que sería la 59, a la 64, 10 puntitos. Eso es para hacer la estructura con la que después vamos a poder articular la cabeza. Este sería el cuellito que queda visible y después viene toda la estructura que queda por dentro de la cabeza. Eso lo vamos a ver en el próximo tutorial, donde vamos a ver cabeza y articulación de la misma. Bien, ahí entonces ahora hacemos, dijimos, de la 59 a la 64 vamos a hacer 10 puntos. Los hago y vuelvo. Bien, y acá ya tenemos, ¿ves? Les tienen que ir quedando así, vayan rellenándolo, que esto quede bien rellenito. No hace falta ponerle alambre ni nada, pero sí que quede bien relleno. En la vuelta 65 vamos a hacer 5 disminuciones para poder cerrar estos 10 puntos que teníamos. 2, 3, 4,
4, 5, y cuando termino voy a cortar una hebra larga, bien, porque es con la que después vamos a trabajar. Entonces no corten cortito, sino que dejen una hebra bastante larguita porque la vamos a utilizar después. Bien, tiramos y ahí terminó nuestro cuerpo con el cuello. Bien, entonces así nos queda el cuerpo base de esta muñequita articulada con las piernitas totalmente móviles, que se puede adaptar a infinidad de proyectos de acuerdo a lo que ustedes quieran tejer. Así que bueno, en el próximo tutorial vamos a ver toda la parte de la cabeza, ojitos, cabeza, pelo, bueno, todo lo que es un patrón base para hacer una muñeca, muñeco, para lo que ustedes lo quieran usar. Espero que les sirva, que les haya gustado, así que si es así, déjame tu me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos la próxima. Chau, chau.